Familia, ¿sabían que hay muchas de las cosas que usamos el día de hoy, que usamos o simplemente que tenemos, ¿no? Que consumimos, que se hicieron por accidente? ¿Sabían eso? Y no estoy hablando del primer hijo o del último hijo, ¿no? No, arrepiéntense, ¿no? De hecho, la penicilina, la anestesia, el horno de microondas, las post-it notes, los que usan los recaditos, y las favoritas de mi esposa, las papas fritas, fueron creadas por accidente, ¿no? Un dato curioso, ya saben que a mí me encantan. Las papas fritas surgieron como una represalia en contra de un cliente. Este cliente había ido a un restaurante, había pedido su platillo incluía unas rodajas de papas, pero este hombre no le gustó porque estaban muy gruesas, así que el chef, por ser buena onda, le vuelve a hacer platillo y se las corta un poquito más delgadas. Sin embargo, una vez más, el cliente no le gustó y ahora sí, en su afán de enfadar al cliente, el chef lo que hace es que corta las papitas suficientemente delgaditas, tanto que no se podían ya comer con tenedor, ¿no? Y no nomás las corta delgaditas, pero ahora también las sazona con un montón de sal, ¿no? Para su sorpresa, el cliente queda encantado con este nuevo platillo y de ahí surgieron las papas fritas, ¿no? Así que ya aprendieron algo nuevo, ¿no? Y aunque muchas de las cosas que usamos en día a día son creadas o cosechamos el resultado de un accidente y las llegamos a usar diario o constantemente, creo que pudiéramos estar de acuerdo que cuando se trata de aspectos importantes de nuestra vida, como nuestra salud, como nuestras relaciones, nuestra fe, los resultados positivos generalmente no ocurren por accidente. ¿Sí? O sea, yo no conozco a nadie que esté todo fit y que haya sido por accidente, ¿no? Yo no conozco a nadie que tenga una super relación con sus hijos o con su matrimonio o con su esposa o su esposo simplemente por accidente. Y sin duda no conocemos absolutamente a nadie que por accidente esté súper conectado y que su fe esté sumamente fuerte simplemente por accidente, ¿no? Y es por eso que este año nos estamos concentrando como red de iglesias en primero orar, ¿no? En creer, en cómo poder aprender, sobre todo cómo aprender a orar, el por qué debemos de orar y simplemente ir a orar primero, que sea nuestra primera respuesta natural y no lo último que hacemos. Porque normalmente vamos a orar cuando ya no hay otra opción, ¿no? Cuando pues ya no tengo nada que hacer, así que le voy a preguntar a Dios, ¿no? Y no, queremos que realmente sea lo primero que hacemos, que seamos intencionales en la oración. Queremos aprender a orar mejor. Queremos aprender, o sobre todo tener la suficiente confianza en nosotros mismos para poder decir, sabes que yo puedo también orar. No solamente el pastor, no solamente el líder, no solamente mi director, ¿no? Sino yo también puedo y debo de orar. Así que, como saben, muchos de ustedes tenemos una frase del año y esta es nuestra frase del año que vamos a estar concentrándonos todos los eventos, todo lo que hacemos basado a primero hora. Y lo sacamos de primera de Timoteo 2:1, que es el versículo del año donde dice, lo que recomiendo es que en primer lugar hagan oraciones por todos. Rueguen y supliquen que Dios tenga misericordia de ellos y denle gracia. ¿Sí? Y la primera semana me tocó el privilegio de poder hablar acerca de cómo debemos orar, ¿no? De donde vimos esta guía de que Jesús mismo nos deja, que conocemos como el Padre Nuestro. Pero lo importante que es tener esta relación con Dios para poder tener esta comunicación con Él. La semana pasada Víctor compartió acerca de orar por nuestros corazones, ¿no? De pedirle a Dios que examine nuestros corazones. ¿Por qué? Porque pues engañosos y perversos son nuestros corazones y lo veíamos la semana pasada, ¿no? Y la importancia de poder orar, que siempre Dios analiza mi corazón, el por qué, ¿no? Y si se lo perdieron, vayan a nuestro canal de YouTube, está ahí, es Iglesia Playa, súper sencillo de encontrarnos. Ahí pueden encontrar estas pláticas y aún otras. Pero hoy voy a tener el privilegio, la responsabilidad de compartir acerca de cómo debemos de orar y por qué debemos de orar por específicamente nuestro hogar o más específico por nuestras familias. Y para eso
quiero poder tomar como referencia lo que dice en Génesis, una de las primeras historias que yo me aprendí como cuando era chico. Vamos a estar viendo la historia de Noé. Yo sé que quizás muchos de nosotros estemos familiarizados con él. Este hombre quien creó, quien tuvo la tarea de hacer un gran barco para poder salvar o resguardar la vida de su familia y de todos los animalitos que conocemos. ¿Saben cuál fue el último animal que metieron? El delfín. Mal chiste. No lo tengo apuntado, que ese salió gratis. Pero bueno, total, así dice, ¿no? Porque si no me van a seguir saliendo chistes malos. Versículo 1 dice, cuando todo estuvo preparado. Y habla de cuando todo estuvo preparado, cuando ya finalmente ya había creado la barca, cuando ya los animalitos estaban listos. Dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en el barco con toda, ¿qué? Tu familia. Porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo, ¿no? Y creo que una de las cosas que me llama la atención en simplemente 7 capítulos de Génesis es que primero que nada había generaciones y generaciones tras generaciones que se habían apartado de Dios. En solamente 7 capítulos de la Biblia ya vemos cómo es que en este momento solamente había una sola persona que era justa. Solo una persona que decía, ¿sabes qué? En ti he encontrado favor, en ti he encontrado gracia, ¿no? Generaciones que poco a poco aceptaron el pecado, generaciones que no solamente se preocuparon por enseñar el evangelio, o no el evangelio porque no existía evangelio, pero no enseñaron a Cristo o a Dios a otras generaciones, ¿sí? Consecuentemente, pues terminamos teniendo generaciones que ni siquiera conocían quién era Dios. Así que se me hace muy interesante porque en Génesis 6:5, un capítulo antes, dice, el Señor vio a la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente lo malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y dice, se le partió el corazón. Sí, yo quiero poder tocar ese tema porque a veces pensamos que Dios se arrepintió de haber creado el ser humano, y la realidad es que no se arrepintió de hacer el ser humano. Sí dice lamentó, pero la palabra o la etimología se refiere a entristecerse, a afligirse. Por eso dice, se le partió el corazón. ¿Sí? Y se me llama mucho la atención porque a nadie se le parte el corazón, a no ser porque alguien que amas ya se te decepciona, o a la persona que amas está pasando por un mal tiempo, ¿no? Así que Dios estaba afligido porque la humanidad estaba maquinando cosas malas constantemente y todo el tiempo. Y a pesar de que había una generación que se había olvidado de Dios, Dios no se había olvidado de ellos. Y aunque quizás podamos nosotros, tú y yo, cuestionar de que entonces ¿por qué Dios mandó el diluvio? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo el otro? Quiero que podamos entender que desde el momento de Adán hasta el momento de Noé habían pasado 10 generaciones. 10 generaciones, eso equivale aproximadamente a 1700 a 2000 años que habían pasado desde ese momento hasta el momento de Noé, ¿sí? Donde Dios constantemente estuvo esperando y esperando y esperando a que alguien hiciera o se levantara y se pusiera en la brecha y volvieran a doblar su mirada a Dios. Y eso me hizo la verdad pensar que en nuestro día actual se parece mucho a esos tiempos, ¿sí? Creo que la verdad entre Dios más nos da gracia. A veces pensaríamos o se mirara que más pecamos, ¿no? Y quiero que pienses poquito en esto. O sea, la realidad es esta. A lo mejor pecamos o se nos hace tan fácil pecar porque a veces no vemos que Dios hace nada al respecto. Sí, mentí. No me fui al infierno, ¿no? Pequé X, ¿no? Robé. No. Robo y como no pasa nada, no hay consecuencias, el pastor no se entera y Dios no me hizo nada, pues sigo robando, ¿no? O fornico, o adultero. Y como el pastor me la creyó que me abstengo y no está todo bien en mi hogar, pues no pasa nada y lo sigo haciendo, ¿no? O quizás maltrato o abuso y maldigo a mi familia porque como en mi casa nadie dice nada y no pasa nada, pues lo sigo haciendo.
Y se nos hace fácil continuar pecando porque a veces no vemos las consecuencias de nuestras acciones. Porque vemos que Dios no hace nada. Y quiero aclarar que no es que Dios no esté haciendo nada. Simplemente a lo mejor simplemente está extendiendo su gracia sobre nosotros. Y está extendiendo su gracia para que podamos nosotros correr a Él mientras tenemos todavía el tiempo para hacerlo. Porque llegará el día donde tendremos que enfrentarlo cara a cara. Llegará el día donde tendremos que dar cuentas por nuestras acciones, ¿no? Sin embargo, como el día de hoy no sucede, abusamos. Abusamos de la gracia, abusamos de ese regalo que Dios nos da, ¿no? Tomamos esta gracia por merecida y la menospreciamos. Y me atrevo a decir que hoy vivimos igual, sino que muy parecido a los tiempos de Noé, ¿sí? La inmoralidad, la corrupción, y no estoy hablando de México, no se me agüiten. La idolatría, la religiosidad, la traición, la maldad, el pecado en general, ¿no? Se ha multiplicado y se está multiplicando cada día más. Y mi pregunta es esta: ¿qué pasaría si Dios decidiera evaluar esta generación como evaluó la generación de Noé? Creo que estaríamos de acuerdo que mereceríamos un diluvio quizás aún peor que como el que estuvo hace años, ¿sí? Y si no ha venido el diluvio, no ha venido lógico que lo estoy diciendo de una manera figurativa, es porque Dios nos ama tanto y quiere que seamos esa generación que se levanta. Quiere que seamos esa generación que se despierta espiritualmente y vuelva a clamar a Dios, ¿sí? La pregunta es: ¿eres tú parte de esta generación que se levanta? ¿Eres tú esa generación que dice, sabes qué, es tiempo de volver a voltear mi mirada una vez más hacia Dios? ¿O simplemente eres una generación conformista? Es una generación que se ha conformado en vivir en medio del pecado y no te pasa nada si me ensucio poquito. Al cabo Dios me ama de todas maneras, ¿no? Ahora yo, antes de continuar con la historia de Noé, creo que es importante reconocer a alguien que normalmente se le toma por olvidado, ¿no? Pero fue gracias a Lamec que Noé pudo encontrar gracia, que pudo encontrar favor, que fue justo, como dice la palabra. Lamec era el papá de Noé. Y normalmente nadie habla de Lamec, ¿no? Normalmente todos conocemos la historia de Noé, cómo es que armó este gran barco y metió todos los animalitos y ahora ya saben cuál fue el último y tan, ¿no? Pero hasta ahí conocemos. Pero no vemos lo que sucede con Lamec. En Génesis 5:28 mira lo que dice: cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. O sea, aquellos que están viejitos, 182 y todavía tirando goles, eso es todo, ¿no? Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Y hay varias cosas que me encantaría poder señalar, pero primero que nada, la maldición de la que está hablando Lamec es la maldición que se soltó sobre la humanidad y sobre la tierra cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Cuando desobedecieron a Dios. Esa es la maldición que está hablando. Y lo segundo que quiero ver es que habían pasado estas 10 generaciones desde Adán hasta Noé, ¿sí? Pero ninguna generación se había atrevido, por casi 2000 años, se había atrevido a lanzar una bendición sobre su próxima generación. Ni una. 2000 años, 10 generaciones, y nadie se había atrevido a empezar a soltar una bendición sobre la próxima generación. ¿Sí? Generación tras generación se habían conformado con el status quo, ¿sí? Cada generación se había dejado llevar por la corriente. Estaban cómodos y estaban conformes, por decirlo de una manera, que todos estaban pecando y no había ese temor a Jehová. No había. Ninguna generación se había atrevido a hacer algo al respecto, excepto Lamec, ¿no? Cuando él se convierte papá de este varón, él decide no solamente darle una identidad, sino también establece una bendición sobre él. 10 generaciones y todos se habían conformado con la maldición. 10 generaciones y todos estaban conformes con el pecado y la perversión que existía. 10 generaciones donde estaban conformes en estar alejados de Dios. ¿Cuántas generaciones ha pasado sobre tu vida? ¿Y por qué sigues conforme?
¿Por qué seguimos conforme en de vivir en el pecado y en donde estamos como estamos? Seamos ese Lamec, ¿no? Dice, se levantó Lamec y dijo, yo quiero que mi hijo sea diferente. Yo quiero que mi hijo mitigue el dolor de esta generación. Y aquí es donde entra la importancia de los nombres, ¿no? Yo soy creyente que el nombre tiene mucho peso sobre nuestras vidas, ¿no? De hecho, el nombre, la palabra nombre en hebreo se llama Shem y significa fama, reputación y carácter. En otras palabras, para un hebreo, el nombre que te ponían decía quién eras y lo que estabas llamando a hacer. De hecho, hace poco tuvimos el privilegio de ir al sur de México y esta cultura maya también cree lo mismo. Te ponen el nombre y dicen, basado en tu nombre, eres de esta persona y debes de hacer esto y el otro, ¿no? Así que es algo muy común entender que los nombres tienen peso sobre nuestras vidas, ¿sí? No les ponía simplemente nombres de los futbolistas más famosos en ese momento, ¿no? No habían Cristiano Ronaldo, no habían Pelés, no había nada de ese tipo. No habían tampoco nombres de los crush de las parejas, ¿no? Porque es muy común. ¿Y por qué le pusiste el nombre Fabiola? Casualmente, ¿no? No digo que ese sea el mío, ¿ok? Aclarando, ¿no? Pero un nombre es la marca más profética y más fuerte que van a tener tus hijos al transcurrir de su vida, ¿sí? En nuestro caso, nosotros le pusimos Joyce Jacqueline, porque Dios nos había favorecido de darnos una hija y nos dio el gozo de poderla ver nacer, a pesar de que tenía su cordón umbilical alrededor de su cuello. Pero nos dio ese gozo, nos dijo, ¿sabes qué? Te he visto y aquí está tu hija. Así que le pusimos Joyce Jacqueline porque para nosotros significa el gozo de Dios y el favor de Dios. Y cada vez que digo Joyce Jacqueline, represento y le recuerdo, no solamente me recuerdo a mí mismo de que Dios fue fiel y Dios nos dio favor y nos dio gozo, pero también le recuerdo a ella que también es favorecida y protegida por Dios, ¿sí? A Joshua se llama Joshua Israel. Y le pusimos Joshua Israel porque Dios salva a su pueblo amado. Así que para nosotros Joshua nació en una temporada muy difícil de nuestras vidas, donde pude ver que Dios rescató mi vida. Dios me salvó y cada vez que digo Joshua Israel me recuerda de que Dios ha sido fiel antes y seguirá siendo fiel conforme continúe el tiempo, porque es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, ¿sí? A lo mejor tú no tuviste la oportunidad de ponerle a tus hijos nombres proféticos y nombres cristianos, no, pero tan siquiera dejemos de maldecir a nuestros hijos. Dejemos de maldecirlos, de llamarlos por nombres o apodos, ¿no? Dejemos, por lo mínimo llámalo como le pusiste, sino como quieres llamarlo o como quizás piensas de él. Así que Lamec no solo se le dio una identidad a Noé, también le soltó una bendición al nacer. Le dijo, serás el instrumento que Dios va a traer para esta generación. Vas a traer un descanso a esta generación, ¿sí? Ahora déjame decirte algo y espero que lo puedas guardar en tu corazón. No hay mejor bendición que la que un padre puede soltar sobre su hijo. Y lo puedes escribir. No hay mejor bendición que la de un padre o de una madre pueda soltar sobre su propio hijo. Nuestros hijos no van a tener una bendición más grande que la que nosotros como padres podamos soltar sobre ellos. Y también no hay mayor oración que la que uno como padre pueda hacer por sus hijos. No hay mayor oración. Mi oración no va a ser más poderosa que tu oración sobre tus hijos. Así que no nomás vengas conmigo, ay, pastor, ore por mis hijos. Sí, con gusto y con amor lo voy a hacer. Pero la mayor oración que va a tener tu hijo va a ser la que tú haces por él, ¿sí? Esa oración que levantas por tus hijos es la que va a abrir caminos. Esa oración tuya que es la que va a romper maldiciones de su vida. Esa oración que tú haces por tus hijos es la que va a mantener ese propósito sobre su vida. Así que hay que bendecir a nuestros hijos, pero también hay que orar por ellos, ¿no? Porque la bendición que soltemos sobre ellos, créeme, va a soltar o va a producir fruto el día de mañana. Va a producir fruto, ¿no? La oración que tú hagas por tus hijos el día de hoy va a producir frutos el día de mañana, ¿no? Lamec estableció una bendición sobre Noé y produjo frutos. Mira lo que dice en Génesis 6, versículo 8.
Dice, pero Noé, ¿qué encontró? Encontró favor delante del Señor, ¿no? Y dice, este es el relato de Noé y su familia. No era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. O sea, piensen en esas palabras. Era la única persona intachable que vivía en la tierra y en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Acaso Dios podrá decir eso acerca de nosotros? Si viera nuestras vidas el día de hoy, pudiera decir, ¿sabes qué? He visto a fulanito de tal y sé que es la única persona que está, que es una persona intachable. A lo mejor quizás va a ser difícil, vamos a tener que pelear por ese en primer lugar, ¿no? Pero ¿será posible que Dios diga eso de parte de nosotros? ¿Sabes que la iglesia Playas es un grupo de personas que son intachables, ¿no? Que andan en una íntima comunión con Dios? Y si no lo es, entonces ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Y me surgen varias preguntas con este tema, ¿no? De que era una persona intachable y era una persona que estaba en comunión con Dios. Porque digo, ¿cómo es que Noé aprendió a tener una comunión íntima con Dios? ¿Cómo es que habrá aprendido? ¿De dónde aprendió? Sin duda creo que existe la posibilidad de que aprendió solo. Sí, puede ser. Pero creo que Lamec tuvo mucho que ver. Creo que su padre tuvo mucho que ver en ello. Y casi estoy seguro que Lamec no fue un padre moderno como los vemos de hoy en día, ¿no? Que no fue como tu servilleta, como tu servidor, que permite que su hijo ande de novio a los 14 años, ¿no? Yo no creo que Noé se acercó con su papá, le dijo, papá, quiero tener novia. ¿Qué crees que le haya dicho Lamec? Hijo. No creo que Lamec haya decidido simplemente, pues le doy un poquito de alcohol aquí en casa, ¿no? Porque no quiero que ande explorando afuera. Prefiero que tome aquí en casa y que aprenda en casa, que ande afuera con cualquier persona. O a lo mejor ni siquiera creo que Lamec haya decidido dejarlo salir con sus amigos. Acabo sé dónde está, ¿no? Está con sus amiguitos, no pasa nada. Es más, no creo que lo haya puesto a jugar básquetbol y que le haya dado prioridad al básquet en vez de ir a la iglesia o reunirse y estudiar la palabra. No, estoy seguro que ni siquiera le compró el último teléfono del año, el último modelo, para que no sufriera bullying el pobre niño, ¿no? Como unos lo hacemos. Y conozco, incluyéndome a mí, conozco muchos papás que daríamos y así hiciéramos lo posible para proteger a nuestras familias. Hacemos lo que sea necesario para proteger a nuestras familias, pero el protegerlo también incluye una protección espiritual. Y ahí es donde muchos fallamos, ¿sí? Y te digo esto porque en algo de nuestros 5 sentidos dejamos entrar a personas desconocidas a nuestra casa. Pero te apuesto, o sea, no sé si se han puesto a pensar en la cantidad de personas maliciosas y las malas influencias que tenemos o que existen o que atraen cuando les permitimos que usen los teléfonos nuestros hijos. Las puertas bien cerradas, las ventanas hasta con barras para que no entre gente a nuestra casa, pero los teléfonos. ¿Sí? Y entiendo que somos una generación que ha crecido con teléfonos. Créame, yo tengo el mío también, ¿no? Y hemos creído que al momento de darle teléfonos a nuestros hijos, le damos la oportunidad de que conozcan el mundo. Le damos la oportunidad y le damos acceso al mundo. Pero el error que hemos cometido es que realmente le hemos dado al mundo acceso a nuestros hijos. ¿Hace sentido? ¿Me estoy dando a entender? Sí. No sé si sabían, pero el promedio de exposición a la pornografía hoy en día es de 8 a 11 años. Y no estoy hablando simplemente de imágenes desnudas. No, estoy hablando acerca de realmente relaciones sexuales. Ya los niños ya tienen acceso a eso. Hay más depredadores en línea y el acoso cibernético es tanto que perjudica cada día a menores y menores y menores. ¿No? Y como si eso fuese poco, se crean algoritmos en nuestras redes sociales, las cuales simplemente alimentan narrativas y agendas contrarias a Dios. Así que sí, sin duda,
Protejamos a nuestras familias, pero también hay que protegerlas espiritualmente. ¿Sí? Oremos, intercedamos por ellos, instruyámoslos en la palabra del Señor, leamos, en vez de leerles un cuento de hadas, cuéntale la historia de Dios, lee la palabra con ellos, para que cuando sean grandes, así como la palabra dice, instruyan al niño en sus caminos, y aun cuando fuesen viejos no se apartarán de ella. Yo, gracias a Dios, tuve el privilegio de crecer en una familia cristiana. Mis padres me enseñaron. Yo veía a mi padre orar cada vez que nos llevaba a la escuela, siempre estaba orando. Siempre estaba protegiéndonos con la armadura del Espíritu Santo. Y qué padre. Y yo te lo digo no solamente porque digo, qué chido, no tuve a mi Lamec. Pero yo sé que no ha sido el caso para todos nosotros. Y no tiene que necesariamente ser el caso para todos nosotros. ¿Sí? Tú has sido escogido. Tú puedes ser ese Lamec de hoy en adelante. Si quieres que tus hijos se afirmen en Dios, hay que enseñarles que Dios es primero. Hay que enseñarles no solamente de palabras, sino con acciones. Hay que decir, ¿sabes qué? Cada vez que voy a tomar una decisión, primero voy a orar. Antes de poder hacer cualquier otra cosa, voy a orar primero. ¿Sí? Busquemos la dirección de Dios primero. Que ellos entiendan, ¿sabes qué? Mi padre oraba antes de tomar cualquier decisión. Mi madre oraba antes de cualquier decisión que tomaba. Que sea lo primero que hacemos. Que lo pongamos aún también quizás en primer lugar en nuestras finanzas. Y no voy a hablar de finanzas, no se me preocupen, vamos a continuar. Génesis 6, versículo 4. Le da las indicaciones, dice: construye un gran barco de madera de cipres y recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Y continúa las instrucciones de qué es lo que debe de hacer. Y está súper padre, y te recomiendo que lo leas en casa. Pero cuando Dios escoge a Noé, le ordena que construya algo que nunca antes se había visto. Otros lo conocen como un arca, ¿no? En esta versión dice que es un barco, ¿no? Pero hay otra versión que dice arca. Porque según eso iba a caer un diluvio, iba a llover, ¿no? Sin embargo, en esos tiempos nunca había llovido, ¿no? Por 10 generaciones, desde el primer humano hasta Noé, no se había registrado algo como tal. No se había registrado lluvia, ¿no? Lo que nutría la tierra en esos tiempos era un rocío en las montañas que hidrataba la tierra y era lo suficiente. Así que cuando Dios le dice a Noé: hey, ¿sabes qué? Tú eres justo y quiero que construyas un arca. Noé quizás pudo haber dicho, que no lo dijo, pero pudo haber dicho: con todo respeto, Dios, pero está medio locochón lo que me está pidiendo, ¿no? Es que era del norte, por eso tiene un poquito de acento ahí medio norteño. Por casi 2000 años, viejo, nunca ha llovido. Y nadie sabe qué es llover. Y me estás diciendo que ahora que haga un barco, ¿no? Porque según eso va a llegar una lluvia y va a inundarse todo. Y me puedo imaginar que si eso hubiera sucedido, Dios hubiera contestado: yep, eso es exactamente lo que quiero que hagas, ¿no? Ahora, exactamente lo que dice Noé es en el versículo 20, no está en pantalla en bosquejos, pero dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. No como quizás tú y yo lo hubiéramos dicho: es que Dios está bien gacho, está bien loco lo que me estás pidiendo. No, hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Sin duda algo que admirar y aprender de Noé, ¿no? Una obediencia increíble, que a pesar de que la misión se escuchaba locochona, ¿no? Obedeció al pie de la letra, a pesar de la burla, de la crítica que esto le generaba. Es más, Noé duró 120 años construyendo el barco o el arca. 120 años donde constantemente tuvo la crítica y la burla de todos sus vecinos y de todas las personas que pasaban alrededor. Mira este loco. ¿Cuál lluvia? ¿Dónde está tu lluvia? Sí. 120 años creyendo de que Dios lo había llamado para proteger a su familia. Nosotros ni siquiera queremos esperar 5 minutos. Ni siquiera queremos hacer nada al respecto. Quiero decirte algo: así como Dios puso los ojos en Noé para salvar esa generación, Dios ha puesto los ojos en ti para salvar tu generación. Si lo creas o no, Dios ha escogido y te tiene aquí en este lugar con un propósito. ¿Sí? Tú eres el Noé de tu generación. Tú has sido llamado a ser esa persona que salva a tu generación. A través de ti,
Dios va a traer salvación, esperanza, restauración, bendición sobre tu casa y bendición sobre tu generación. Espero que tú lo creas, ¿no? Probablemente se van a burlar de ti. ¿Cómo que va a luchar por su familia? No, ¿por qué va a estar poniendo su ejemplo? Pero si todos tomáramos la actitud de Noé, sí, de seguir construyendo, de seguir martillando, de seguir tallando esa madera, aunque se burlen, ¿no? Aunque se burlen de nuestra fe, seguir puliendo esa madera. Sigue puliendo esa madera. Dios te ha escogido y ha puesto su mirada sobre ti para poder salvar tu generación. Aunque en tu alrededor gente empieza a decir: es que estás loco, Oliver, es que estás loco, algo no cuadra, algo no cuadra. Sigue encajando pieza por pieza, ¿sí? Créeme, eventualmente vas a tener resultados, ¿sí? Lo que hacemos en el ámbito espiritual hoy tendrá resultados el día de mañana en tu familia. Tu oración va a tener resultado. Tu ayuno va a tener resultado. Tus desvelos van a tener resultado. El hecho de que hoy estés aquí escuchándome a este pelón va a tener resultado. El hecho de que te sumerjas en la presencia de Dios hoy va a tener resultado el día de mañana. Pero no te rajes. A pesar de la burla, a pesar de la crítica, tenemos que seguir martillando, tenemos que seguir puliendo, tenemos que seguir entrelazando las piezas. Yo dudo que pasen 120 años de aquí a que cumplas la misión que Dios ha puesto sobre tu vida. Quizás sí, te van a costar meses, quizás te van a costar años, pero mantén esa comunión con Dios, porque la comunión que tú tengas con Dios va a perseguir a tu familia y va a dar resultados el día de mañana. Si Dios te escogió a ti y Dios ha puesto sus ojos sobre tu vida para que traigas salvación a tu familia. ¿Lo crees? ¿Sí? Para terminar, ¿me apoyan? Tiene un gran significado cómo Dios pide que hagan todas las cosas en el arca. Un significado súper importante y grande, ¿no? Y voy a tratar de ser lo más breve posible porque está sumamente importante. ¿Cómo construyó el arca Noé? De todas las instrucciones que Dios le dio para construir, en ninguna parte Dios le dijo que pusiera un timón. Aquellos que no saben qué es un timón, es un volante para barcos. Le dijo: ¿sabes qué? Construye el barco, construirlo de 3 pisos, de esta manera, de X manera, pum, pum, pum. Haz establos, haz esto, haz el otro. Pero en ningún momento le dijo que le pusiera timón. En ningún momento. Y me puedo imaginar porque Dios quería decir, o le estaba diciendo: ¿sabes qué? No ocupas timón, porque yo soy el capitán, ¿sí? Yo soy el que va a controlar y va a tener control sobre tu familia, sobre tu vida. Yo voy a ser quien va a dirigir ese barco. Y cuando tú y yo le entregamos nuestro diseño a Dios, cuando decidimos entregarle nuestra familia a Dios, Dios va a pedir que le quitemos el timón a eso que le estamos entregando. Esa entrega va a tener que incluir también entregarle el timón a Dios, a soltarlo. Es más, hasta romperlo si es necesario. Y te digo por qué. Porque nuestra desesperación humana, cuando no vemos los resultados, cuando queremos verlos, vamos a querer agarrar el timón y empezar a dirigirnos en la dirección que Dios nos quiere que vayamos. Así que en tu barco no debe de haber un timón. Entrégaselo a Dios. Entreguémosela a Dios, ¿sí? Una barca, yo me puedo imaginar cómo estaba Noé, ¿no? O sea, ok, es un gran barco y ahora cómo lo manejamos, ¿no? Y empezó a flotar quizás el barco poco a poco. Y por lógica, todas las cosas que estaban flotando y golpeando las orillas del barco, el ruido que se oía quizás, y no poder hacer nada al respecto porque no tenía timón. Imagínate, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahora que está la tormenta afuera, ¿a dónde voy? Es más, ¿a dónde voy a ir? Noé no sabía cuánto tiempo iba a durar, no sabía exactamente dónde iba a terminar el barco, pero tenía su fe puesta en Dios.
Noé confiaba plenamente a Dios. ¿Sí? El confiar en Dios no significa que se van a acabar las tormentas en nuestras vidas. No significa que vamos a tener todo tranquilo y todo chévere. No significa que los vientos fuertes no van a terminar sacudiendo nuestras vidas. Pero si realmente le estamos dando control a Dios y si estamos creyendo en la misión y la visión a Dios, entonces también eso incluye en creerle de que Él tiene control sobre nuestras vidas. Y que esa barca llegará a tierra firme y recibiremos la bendición que hemos tanto esperado. Dios no va a eliminar las tormentas, pero nos guardará de ellas. Por eso ese salmo, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Luego, cómo construyó el barco o la arca, dice que usara una madera específica. Le dice que usara madera de cipres, una madera conocida por su durabilidad y o sea, era una de las mejores maderas que se podía usar, ideal para resistir los diluvios y fuertes vientos. Y la madera aquí representa la palabra de Dios. ¿Sí? Cada promesa, cada principio, cada ley, cada versículo nos blinda para poder estar construyendo, porque nos blinda porque podemos construir bajo el conocimiento de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo el diseño de Dios. La palabra nos va a ayudar a nosotros en nuestro hogar a que no se doble, a que no se pudra, a que no se dañe, a que no se quiebre. ¿Sí? Si quieres un hogar fuerte, tenemos que establecerla en la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Hay afuera unas cuantas Biblias que estamos vendiendo a costo. Son unas Biblias que yo nací, bueno, no están viejas, son nuevas, ¿no? Pero yo me crié con ese tipo de Biblias. Se llaman Biblias ilustradas. Y bendijeron mi vida y siguen bendiciendo mi vida. Te las recomiendo si pueden hacer esa inversión para que puedan leerla con sus familias. Aunque estén grandes, léanlas. Son caricaturas y está súper padre. Pero no perdamos esa oportunidad de poder realmente reconstruir nuestra casa con la palabra de Dios, con reconstruir esta barca que Dios nos está pidiendo que construyamos para poder, pero hacerlo con la palabra de Dios. Y luego también le dice Dios, métele brea, ¿sí? Métele brea por dentro y también hazlo por afuera. Hazlo. Y no es coincidencia que el arca haya sido sellada con una cobertura que impidía que el agua del juicio entrara al arca donde estaba Noé y su familia. No era coincidencia. Y esto hace una reverencia o una referencia a la sangre de Cristo. Es importante reconocer el poder de la sangre de Cristo sobre nuestra familia, sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, y decir, sabes que la sangre de Cristo tiene poder sobre mi hogar. La sangre de Cristo tiene poder sobre mis hijos, sobre la situación en la que estoy. Reconozco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y ahora por gracias a ese sacrificio mi familia puede ser salva. No, es necesario declarar el poder de Jesucristo y su sangre sobre nuestras familias. Y no me quiero meter en detalle, pero aún en el tiempo de Éxodos, cuando salió el pueblo de Israel, ponían la sangre en los portales de las puertas, porque es necesario reconocer y mencionar el poder de la sangre que existe de Cristo sobre nuestras vidas. Ya pero acabo. Dice que también habían aposentos, que habían establos, ¿sí? Y se me hace sumamente maravilloso, increíble, que en medio de la tormenta Noé, juntamente con su familia y todos los animalitos, estaban mimiditos. Estaban bien a gusto, mimiditos. Estaban a gusto, tranquilos, ¿sí? Y me encanta porque cuando estás en el diseño de Dios, aunque hayan cosas que puedan quizás afligirnos, preocuparnos, entonces regreso a lo que dicen Salmos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿sí? Y lo más locochón de todo también esto es de que nomás le dijo, sabes que construye una sola ventana. Construye solamente una ventana en medio de todo animal. En medio de este gran barco, solamente una ventana. Imagínate el olor primero que nada. Oh, qué rico. El día de paz, de Navidad, teníamos aquí unos cuantos chivos, burros y no sé qué. No, burros no. A nadie le dije burro, ¿qué? Chivos teníamos y borregos y olía bien rico animal, ¿no? Me puedo imaginar que olía esa barca.
Pero la razón que le dijo que solamente una sola ventana, y la posición en la que estaba siempre arriba. Así que cuando Noé y su familia querían luz, automáticamente tenían que estar haciendo esto. Estaban obligados a voltear hacia arriba. Sí. Esa ventana representa la fe. Esa fe nace en el momento donde decido mirar a Dios como mi única esperanza. ¿No? Es importante reconocer y crear esa única ventana en nuestro hogar. Decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios es mi única esperanza, es mi fortaleza, es a quien voy a ver en tiempos difíciles y aún en tiempos bonitos, porque no solamente hubieron tiempos feos. La luz solamente entraba por esa ventana. Y cada vez que ellos necesitaban algo, tenían que voltar a esa ventana. ¿Sí? Y es bien importante porque ni una familia, ni en tu familia ni en la mía, puede faltar una ventana espiritual en nuestros hogares. Una familia sin oración, una familia sin un altar, una familia sin palabra de Dios, va a vivir en la oscuridad. Así que si no tienes una ventana en tu barco, empieza a crear una ventana. Empieza a establecer tu fe y cree que Dios es el que te va a dar la solución. ¿Sí? Cuando activamos nuestra oración, cuando activamos la lectura de la palabra, cuando activamos el ayuno, la intercesión, construimos esta ventana que no solamente nos va a obligar a nosotros a verla, pero también va a obligar a toda nuestra familia a dirigir nuestra mirada al único que merece la gloria y la honra. ¿Sí? Ahora, yo no te digo todo esto porque yo tengo todo figurado. Yo no te lo estoy diciendo porque así yo corro mi casa. Bueno fuese, honestamente bueno fuese, pero también tengo que ser honesto con ustedes. ¿Sí? La realidad es de que estoy muy lejos de ello, pero aún así Dios me ha dado la oportunidad y el privilegio de ver a mis hijos crecer en su fe. Y me dio el privilegio de poderlos quizás hasta aún bautizar, ¿no? Hace poco tuve el privilegio de poder bautizar a mi hijo. Hace unos años atrás tuve el privilegio de bautizar a mi hija. Y poder ver cómo ellos crecen en su fe a pesar de mis errores, a pesar de mi falta de quizás poner los lugares correctos, la ventana correcta, quizás aún de poder compartir correctamente el evangelio a mis propios hijos. Dios ha sido fiel y justo para darme el privilegio de poder ver a mis hijos crecer en su fe. No. Pero esto me lleva a que tenemos que realmente hacer algo al respecto. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar nuestra actitud y empezar a orar por nuestras familias, porque debemos de orar para poder romper el conformismo espiritual que existe en nuestros hogares y la mentalidad mundana que hemos permitido tener. ¿Sí? Oremos por nuestras familias para que ese conformismo cambie, que se vaya de nuestros hogares y que esa mentalidad mundana también. Es tiempo de que pongamos ese conformismo a un lado. Pero también el orar nos va a ayudar a poder tener una imagen sana de quién es Dios en nuestras vidas. De quién es Dios. Entre más yo hablo con Dios, más voy a poder confiar. Inconscientemente doy una oportunidad a confiar en Dios, en crear esta relación. Y con esto te dejo. Tú no ocupas un Lamec en tu vida para poder hacer una diferencia en tu generación. Dios ha escogido tu vida para hacer una diferencia en tu generación. ¿Sí? Dios ya te ha mirado a ti, te ha escogido a ti, sin importar tu edad, sin importar en qué situación estés. Pero Dios te ha escogido a ti. Y te animo a que creas, que tomemos la actitud de Noé y que podamos ser obedientes al llamado. Y que podamos ser simplemente decir, sabes que yo decido no contaminarme. Yo decido ser una persona íntegra y voy a empezar desde hoy en adelante a construir conforme Dios me está mandando. Basado en la palabra, basado creyendo en el poder de la sangre de Cristo y sucesivamente. Y ahorita vamos a hacer algo diferente. Quiero que si me pasan a todos los chiquitos, vamos a traer a todos los niños. ¿Y dónde están mis hijos? También si me mandan a mis hijos, please. Conforme vienen, les vamos a pedir que agarren a sus chiquillos, les den una vueltecita en el pescuezo.
Simplemente agarren a sus chicos, vamos a cantar una canción juntos, vamos a adorar juntos, pero antes de que suban, simplemente denme un minutito. Necesito a mis hijos, please. Joshua, ¿dónde está Joshua? Ven, Joyce, please. Alguien me manda a Joshua, porfa. Joshua, necesito a Joshua. Joshua, vente, mi amor. Joyce, vente, mi amor. Públicamente yo les quiero pedir perdón, chicos, porque quizás no he sido el papá más ideal, más adecuado, no he sido su pastor, no he sido el mejor ejemplo en casa, y por ello perdónenme. La verdad, perdónenme. Me quiero esmerar a ser mejor padre, mejor pastor para ustedes. Gracias por su favor, gracias por amarme a pesar de todos mis errores. Gracias a pesar de ello. Los amo, eso sí quiero que sepan que los amo como no tienen idea. Haré todo lo posible para poder mejorar mi relación con ustedes y que sea un ejemplo para que ustedes puedan seguir. Así que los amo y una vez más gracias. Y lo que quiero hacer, chicos, es de que a pesar de que mis hijos son hijos de pastores, yo no le doy la autoridad a nadie para que ponga un estándar más alto que cualquier otro niño sobre ellos. Ellos tienen el privilegio de equivocarse tanto como sus hijos, cualquier otro hijo. Ellos no son más ni menos que simplemente cualquier otra persona. ¿Serán hijos de pastores? Sí, pero no tienen que vivir bajo un estándar diferente que cualquier otra persona. Si tú tienes un problema de la manera que lo estamos criando, con todo respeto y con todo amor, vengan conmigo. Si hicieron algo que no estuvo bien, con todo respeto y con todo amor, vengan con nosotros. Pero no pongan un estándar que no merecen ellos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Y lo digo con todo amor y con todo respeto. No se lo merecen. De por sí ya comparten de más por amor. Así que no pongamos un estándar diferente que Dios mismo no lo pone en la palabra. Así que vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Si tú no tienes familia aquí, adopta a una persona a un lado tuyo, ora con alguien. Seamos una familia que cambia nuestras generaciones, ¿sí? Una familia de iglesia, una congregación que dice: ¿sabes qué? De hoy en adelante nuestra familia, nuestros hijos, nuestros parientes harán cosas diferentes, honrarán a Dios con nuestras acciones. Seremos una iglesia que honra, seremos una iglesia que construye, seremos una iglesia que obedece lo que Dios nos está pidiendo. Así que mientras cantamos, tengamos el privilegio y la responsabilidad de poder orar y bendecir a nuestra familia. Pero oro, Señor, primero que nada, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Dios. Yo en este momento te doy gracias por Joshua, Dios. Te doy gracias por Joyce, Dios. Gracias porque me has bendecido con sus vidas, Dios. Gracias por los niños y las generaciones que nos has dado y nos has confiado, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que en tu bendita misericordia, Dios, nos permitas alcanzar y salvar esta generación, Dios. Padre, que sea una generación de hoy en adelante que te honra, que te glorifica, que comparte el evangelio, Señor, con pasión y con fervor, Señor Jesús. Padre, pon palabra de aliento, pon palabra de fuego, Señor, en cada labio de esos niños. Dios, trae sueños, trae visiones, Señor. Aviva los dones y los talentos de cada persona, de cada generación, para que tu reino sea expandido, Señor. Una vez más, gracias por lo que estás haciendo, Padre. En nombre de Jesús oro. Amén.